Otra vez bienvenidos al canal de Filósofo 777. Hoy quiero hablar acerca de Venezuela viviendo tiempos bíblicos. Y quiero llevarlos al comienzo de la historia, a la época de Moisés y de las 10 plagas. Pero la diferencia es que no voy a hablar de Palestina ni voy a hablar de Egipto. Hoy precisamente voy a hablar de las 10 plagas que han visitado a Venezuela. Recientemente el planeta Tierra ha visto innumerables calamidades de carácter climático y social. Huracanes con vientos inclementes que han destrozado todo lo que consigue a su paso. Terremotos con tal magnitud que hacen incuantificables las pérdidas. Grupos de asesinos extremistas que por llamar la atención provocan atentados con pérdidas humanas en masa. Pensar en todo esto que ocurre a diario en cualquier parte me hace mirar hacia adentro y ver las calamidades que vivimos todos los venezolanos, sin menospreciar y dejar de solidarizarme con los otros países, con la gran diferencia que la mayoría de los males que padece Venezuela son derivados no por Dios, ni por un juicio divino, sino son derivados de un modelo político que en 2 décadas destruyó un país tan rico, que crecía a paso de vencedores y que tenía todos los recursos para hacer de Venezuela una potencia mundial. Viendo en detalle cómo poco a poco se ha destruido nuestro país, me permito hacer un símil del pasaje de la Biblia en el Antiguo Testamento, específicamente del libro de Éxodo, que nos habla de las 10 plagas que padecieron los egipcios. Fueron numerosas las calamidades sobrenaturales que Dios infringió sobre los egipcios para que ellos dejaran en libertad al pueblo hebreo. En Venezuela las calamidades han sido de orden social y por causa de un grupo de fascinerosos que nos gobiernan desde hace años. En el caso de los hebreos era para su beneficio, mientras que para nosotros ha sido todo lo contrario. Me permito enumerar cada una de esas calamidades haciendo la comparación con los pasajes del Antiguo Testamento. La primera calamidad: las aguas se convierten en sangre. En Venezuela no solo las aguas están llenas de sangre, también las calles a diario viven llenas de sangre debido a lámpara desbordada, motivada a una descomposición social que ha generado la pérdida de valores positivos y la presencia de valores negativos o de antivalores. La segunda, tercera, cuarta y octava plaga: las ranas, los piojos, las moscas y las langostas. Quise resumirlas todas en una sola. Plagas que se asemejan hoy en día a la proliferación de todos aquellos insectos que por falta de mantenimiento en la gran cantidad de espacios y estructuras públicas hoy se convierten en fuente segura de epidemias, de enfermedades, endemias, y pare usted de contar. La quinta calamidad: peste sobre el ganado y los cultivos. Hoy en día, al observar la destrucción del aparato operativo, el aparato económico y agropecuario, observando la falta de medicamentos, la falta de suplementos alimenticios, la falta de fertilizantes, de semillas y de otros insumos, de tener un país que exportaba carne y tenía una de las mejores y más sanas ganaderías del mundo, a convertirnos a no producir ni siquiera tener el consumo interno. Ahora tener que recurrir a otros países a importar, sin tener que hablar solo de otros rubros. La sexta calamidad: las úlceras. En Venezuela la falta de asistencia de materia de salud ha sido abismal, peor de lo que podía generar una epidemia, de pensar hasta la falta de implementos de higiene diario, sin contar la calamidad de conseguir medicamentos para cualquier tipo de enfermedad, ya sea simple o de alto riesgo. La séptima plaga: el granizo y el fuego. Actualmente las distorsiones climáticas no se han escapado en nuestro país, desde aquella vaguada en Vargas que dejó una gran cantidad de heridos y de muertos, hasta los casos más recientes del Choroní, la crecida del lago de Valencia.
Pero a diferencia de otros países, sufrimos la indolencia de un gobierno que se ha preocupado más por enviar dinero al exterior que por ayudar a los internos, a todos los que sufren en el país, dejando en mengua todos estos casos que deberían ser los prioritarios. ¿Para qué necesitamos más granizo y fuego si tenemos a unos líderes que en vez de ayudar a progresar nuestro país lo llevan a la ruina? Noveno, las tinieblas y la oscuridad. No ha sido difícil para el gobierno aplicar la destrucción de la red eléctrica en Venezuela, derivado a la falta de mantenimiento por tantos años. Colocó a un país con pleno desarrollo eléctrico que le daba electricidad a otros países, a uno que vive totalmente en tinieblas y oscuridad. Ahora no son las iguanas las culpables, no es la sequía la culpable, ahora es el exceso de agua el culpable, ahora es el imperio el culpable, o quizás culpemos a Capriles, o quizás a Leopoldo López, o por qué no a Empresas Polar. De algún lado tiene que salir un culpable ante la ineptitud de que hoy los venezolanos pasemos horas al día sin tener energía eléctrica. A eso súmenle los muertos que han ocurrido en la mitad de una operación, los 2 niños que fallecieron, que estaban conectados a una incubadora y que fallecieron porque hubo falta de energía ese día por 2 horas, y entonces sus cuerpitos no podían soportar el vivir fuera de ese método de vida. La 10ª calamidad, la muerte de todos los primogénitos. El símil para Venezuela es muy alarmante. A diario vemos cómo en las noticias se habla de una gran cantidad de neonatos que por falta de nutrición de la madre o por escasez de medicamentos mueren apenas al nacer. Y los que van en crecimiento sufren otros índices de desnutrición, cifras que alarmarían a cualquier gobierno que realmente se interese por sus habitantes. Para lo vivido en Venezuela, faltarían más calamidades por nombrar, que serían por causa y efecto de un gobierno indolente, que se preocupa solo de llenar sus arcas y de enquistarse en el poder. Pero la solución está de manos de nosotros, en sacar aún lo mejor de sí. Luchar contra el opresor que no ha hecho más que destruir lo que tanto al venezolano le costó construir. Que dejemos nuestras diferencias a un lado y de la mano saquemos todos, por métodos democráticos o por el que sea, a todos estos señores que trajeron las plagas a Venezuela. Esta es una reflexión de su hermano y amigo filósofo 777. No podemos ser indiferentes ante lo que está viviendo el país. Y no podemos ir huyendo. No veo solución en huir. Así que ese es el llamado que les hago para que nos pongamos a pensar y a organizarnos para actuar, porque Venezuela nos necesita. Si no te has suscrito a este canal, te pido que te suscribas, que le des like, que lo compartas. Y también te pido que visites mis 2 canales nuevos, Noticias con Filósofo 777, te suscribas a él para que lleguen las noticias directamente, actívale la campanita también, para que de una vez estés informado cuando yo suba cualquier noticia. Y del mismo modo, a Mentes Divergentes, otro canal diferente, con una óptica de crecimiento empresarial para aquellas personas que sueñan en alcanzar la prosperidad en medio de la falta y de la escasez que se vive en Venezuela, porque sí es posible. Tenemos ese espíritu guerrero que podemos hacer posible de conseguir nuestros sueños aún en medio de tanta escasez. Les hablo su hermano y amigo filósofo 777, que Dios me los bendiga rica y poderosamente.